Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, viernes 11 de agosto del año 2017. Es fin de semana, amigos cibernautas. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por hacer clic en este espacio ya de el último de esta semana, amigos cibernautas. Al fin es viernes. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, que nos acompañen, que nos escuchen, que estén aquí dándole clic a este espacio de Neopolítica TV, NP Noticias de la tarde. Bueno, ya sabe usted el tema, lo que circula a nivel nacional, internacional, con la caída de Raúl Flores Hernández, alias El Tío, un personaje que, pues que seamos sinceros, nunca habíamos escuchado hablar de él. Se habla de este líder del narcotráfico, pues que operaba con muy bajo perfil. No se le conoce mucho, aunque las autoridades lo tenían ubicado, porque pues este señor se dedica pues más que nada a lavar dinero del narcotráfico y tal parece que su actividad delictiva pues ha llegado a su fin. Había sido detenido en el año 2013, logró salir y ahora lo detienen nuevamente, y precisamente en esta detención con fines de extradición, información que dio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde este señor y otras cientos de empresas de los Estados Unidos y de México se dedicaban a lavar el dinero del crimen organizado. El tío fue detenido ahora en julio, soltó la sopa, y hay muchos que están inmiscuidos con este personaje, que ya fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, ubicado en el estado de México. La peligrosidad de este señor, pues para muchos es desconocida, porque seamos sinceros, al menos nosotros nunca supimos, y no tenemos por qué saberlo, porque muchos de estos personajes caminan con muy bajo perfil. Usted puede estar sentado con algún personaje que no sabe ni quién es, aparentemente es un hombre de negocios, pero las autoridades pues sí tienen información, y a escasos días de la detención de Raúl Flores Hernández, ha salido mucha información con respecto a lo que dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en donde se involucran a muchas empresas, pero que en nuestro país impacta por dos personajes ampliamente conocidos. Me refiero al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez. Y derivado de todo esto,
de esta información que primero partió de la unidad de inteligencia financiera, que desde luego debemos suponer que le ha seguido la pista a estas empresas a través de una investigación que posiblemente ya tenga años en marcha. Y entonces la unidad de inteligencia financiera, esta oficina que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha ordenado bloquear las cuentas de Rafael Márquez y el famoso Julián Álvarez. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó bloquear todas las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano de 66 personas físicas y morales, entre los que se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el señor Julián Álvarez. De acuerdo con información del Financiero, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero de la organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, en el que fueron involucrados estos dos personajes ampliamente conocidos, la unidad de inteligencia financiera ya giró un oficio a todas las instituciones financieras, tales como casas de cambio, bancos, casas de bolsas, para que dejen de operar con estas personas físicas y personas morales. Es decir, ya no pueden realizar ningún depósito y ningún retiro. Pues estos bancos tendrán que informarle a estos clientes que su cuenta dejará de operar y se les notificará para que ejerzan su derecho de réplica, que tiene un periodo de 10 días para recibirlo una vez que la entidad financiera haya notificado al titular de la cuenta que dejarían de operarla. Y pues en todo este entramado, amigos cibernautas, en lo que parece ser que viene una embestida de Estados Unidos a propósito del Tratado de Libre Comercio, un poco de presión al gobierno mexicano en este tema tan delicado que afecta a dos figuras importantísimas en la vida pública de este país, como lo es el futbolista y el cantante ya mencionado. Pues todo parece indicar que precisamente ahora que se va a llevar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, tal pareciera que el gobierno de los Estados Unidos pretende meter presión de esta naturaleza, y habría que pensar, analizar si aparte de estos dos personajes pudieran estar metidos políticos en los grandes negocios de este capo de la mafia que se llama Raúl Flores Hernández, que, repito, caminaba con un muy bajo perfil al grado que muchos desconocíamos su existencia. No es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de los hijos del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, del señor Esparragosa el Azul, cuando hablamos de Caro Quintero, cuando hablamos de los Félix Gallardo, cuando hablamos de tantos y tantos narcotraficantes conocidos ampliamente desde el momento mismo en que se enfrentan a una lucha por el control de sus territorios, a alguien muy distinto que en muchas ocasiones camina muy por debajo, en donde difícilmente a veces sea detectable, al menos no por los ojos de cualquier ciudadano como usted o como yo.
Ese bajo perfil le permitió al señor Raúl Flores Hernández caminar durante muchos años, escúchelo usted muy bien, durante muchos años en las aguas pantanosas del lavado de dinero o el uso de recursos de procedencia ilícita. Y hoy ha salido a la luz pública que muchos de ellos, muchos empresarios seguramente de nuestro país están involucrados en el lavado de dinero, aparte de estos dos mexicanos. Y cuando decimos esto, amigos cibernautas, hablamos de que muchos políticos también pudieran estar embarrados. Así que sería muy importante conocer o esperar qué otra información va a salir a la luz pública precisamente a días de que se lleve a cabo la negociación del tratado la renegociación del Tratado de Libre Comercio, amigos cibernautas, aparte de estos dos personajes de la vida pública de nuestro país, no políticos, pero esperaríamos qué políticos pudieran estar inmiscuidos en esta lista y qué políticos están siendo protegidos por el gobierno federal para no ser dados a conocer o que salgan a la luz pública, porque a la vuelta de la esquina también están las elecciones federales. Esas elecciones que, bueno, a usted lo debe de saber porque fue ampliamente difundida la noticia de que prácticamente el PRI se apresta ya a seleccionar a su próximo candidato rumbo a la presidencia de la República. Y repito, esto es muy importante porque no nada más hablamos de Rafael Márquez, no hablamos nada más de Julián Álvarez, sino hablamos de personajes de un peso político importante en nuestro país que pudieran estar inmiscuidos en este tipo de actos ilícitos, actos criminales de lavado de dinero, que pues impactaría y afectaría rotundamente al Partido Revolucionario Institucional, de por sí ya por los suelos, con toda la falta de credibilidad y la falta de control en nuestro país llevado a cabo por el presidente Enrique Peña Nieto, derivada de las reformas políticas que ha llevado a cabo y que una ha significado el despido de miles y miles de trabajadores que hoy se encuentran en la calle, y me refiero a la reforma energética. Luego entonces, con ese coraje, con ese odio, con esa pues digamos falta de confianza de los ciudadanos al verse traicionados por el presidente de la República, puede derivar en que el siguiente año el candidato, cualquier candidato del PRI rumbo a la presidencia de la República, corre el riesgo de perder. Y si le sumamos este golpe mediático que ha sacado a la luz pública el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que puede impactar en algún político de peso y de renombre, pues imagínese usted cómo terminaría el PRI, ya de por sí agotado por los escándalos de corrupción de Javier Duarte, de Humberto Moreira, de Fidel Herrera, de Tomás Yarrington, de César Duarte, de Roberto Borges, de Eugenio Hernández y un sinfín de personajes como el señor Granier y muchos más que hoy están en el escrutinio público precisamente como un lastre para este partido que no logra levantarse. Y el próximo año, pues ustedes lo deben de saber, será la elección y desde luego el PRI está preparándose para ello y ha llevado a cabo varias mesas temáticas, varias mesas de trabajo rumbo a su Asamblea Nacional, en la que de entrada le digo, han eliminado los candados que le impedían al Partido Revolucionario Institucional tener a un candidato o a un personaje externo de su partido para que pueda representarlos rumbo a la elección presidencial. Es decir, le quitaron los candados que impedían
que alguien pudiera ser el candidato, alguien de fuera, que no fuera militante, pudiera ser el candidato de este partido y que enarbolara la candidatura del PRI rumbo a la presidencia de la República. Y rumbo al 2018 para el PRI era una necesidad, pese a que hubo voces que se oponían a todo esto, era una necesidad que necesitaban a alguien de fuera, según ellos, para poder enfrentar, pero más que nada, para poder sostener las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha llevado a cabo, y para eso necesita a alguien de afuera para poder seguir montado en esa estructura de las reformas que ha llevado a cabo en este sexenio el presidente Enrique Peña Nieto. Para él era necesario tener a alguien de fuera, porque dentro de su partido, digo, a lo mejor no ve a nadie, y hoy pues prácticamente le dan y le conceden a Enrique Peña Nieto nuevamente ejercer el dedazo con la eliminación de estos candados que se lo impedían. El Partido Revolucionario Institucional aprobó reformas a sus estatutos para permitir la postulación de un ciudadano simpatizante para la presidencia de la República en el año 2018 y eliminó el requisito de los 10 años para los militantes con aspiraciones presidenciales. A mano alzada, los 520 delegados que participaron en la mesa de estatutos avalaron la propuesta que presentó el exdiputado federal José Ramón Martel, a quien José Antonio Meade nombró como su asesor especial durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social. Mire usted, las señales son muy claras. Este señor, que era su asesor de José Antonio Meade cuando fue secretario de Desarrollo Social, fue el que presentó la propuesta de eliminar los candados. Este personaje se llama José Ramón Martel, enviado por José Antonio Meade, porque usted lo debe de saber. Digo, más claro ni el agua. Todo indica que José Antonio Meade va a ser el próximo candidato a la presidencia de la República, a no ser que al más viejo estilo de la época de Miguel Alemán, de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría Álvarez, de José López Portillo o Miguel de la Madrid, a no ser que al más viejo estilo de eso tenga escondido el PRI al caballo negro y que este sea solamente un distractor. Por lo pronto, todo indica que José Antonio Meade será el próximo candidato, y la señal más clara fue la eliminación de estos candados a propuesta de un incondicional de José Antonio Meade para eliminar esos requisitos que le impedían a un personaje externo no militante ser el candidato presidencial del PRI. De este modo, amigos cibernautas, se estableció en el artículo 181 de los estatutos de este partido un penúltimo párrafo en el que se precisa la posibilidad de que los ciudadanos simpatizantes con prestigio y fama pública puedan ser postulados por el partido. Así que todo parece ser que así será, amigos cibernautas. Y otro personaje que puede salir beneficiado por su cercanía con el actual secretario de Hacienda se llama José Francisco Yunes Zorrilla, actual senador del PRI en el estado de Veracruz. El senador José Francisco Yunes Zorrilla es un personaje ampliamente conocido en el estado de Veracruz, un amplio currículo en la pasada contienda electoral en la que él
pues se hizo a un lado para que Héctor Yunes fuera el candidato, un candidato que perdió la gobernatura con el panista Miguel Ángel Yunes Linares. José Francisco Yunes Zorrilla se hizo a un lado y todo parece ser que con la llegada de José Antonio Meade se le alinean las estrellas para que él pueda ser el próximo candidato del PRI a la gubernatura del estado de Veracruz. El senador de la República presidió allá en Campeche una mesa de trabajo también muy importante. Esta mesa de trabajo que presidió el titular el senador de la República, José Antonio Meade, como titular de esta mesa de trabajo allá en el Estado de México, fue una de las mesas más concurridas, en donde incluso llegó el propio secretario de Gobernación y varios secretarios de gabinete, el gobernador del Estado de México e incluso el gobernador electo de ese estado, Alfredo del Mazo. José Antonio Meade tiene una relación de amistad importantísima con José Antonio Meade. José Francisco Yunes Zorrilla, tiene una relación importantísima con José Antonio Meade, que le puede permitir, si otra cosa no sucede, ser el próximo candidato a la presidencia de la República. José Antonio Meade, José Francisco Yunes Zorrilla, Pepe Yunes, como se le conoce, actualmente es senador de la República por designación directa del propio presidente de la República. Presidió esta mesa de trabajo allá en el Estado de México, en donde tuvo también una destacada participación el dirigente estatal del movimiento territorial de aquí del Estado de Veracruz, Víctor Rodríguez Gallegos, ex candidato a la diputación local de este municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí llevó a cabo una propuesta para que los beneficiarios del programa de Prospera, todos aquellos beneficiarios de este programa de Prospera, puedan también tener y avalar y acreditar que se les instruya y que se les dé la educación elemental de estudios como primaria o secundaria, para que estas personas cuenten con estudios suficientes y también accedan a estos recursos del programa Prospera. Víctor Rodríguez Gallegos, ayer en su participación ante la mesa de trabajo que presidía el senador José Francisco Yunes Zorrilla, propuso que los beneficiarios, repito, de este programa también prácticamente tengan que acreditar sus estudios, tengan los conocimientos básicos de estudio, para que de esa manera se vean también beneficiados con los programas sociales. Es decir, que aquellos que puedan acceder a los programas sociales también se vean obligados a terminar la instrucción más elemental de estudios, para así, pues de esta manera, acreditarlo y pues que el Estado cumpla con otra de las funciones muy importantes, que es abatir el analfabetismo. Esta propuesta que hizo ayer el dirigente estatal del movimiento territorial tuvo una aprobación unánime ahí en esta mesa de trabajo, en la que el senador José Francisco Yunes Zorrilla la preside, y desde luego esto habla bien de que aquí en el estado de Veracruz al menos tenemos gente preparada que pueda coadyuvar pues a que los programas sociales incluyan educación básica elemental, y que de esta manera el gran problema que tenemos, que es la desigualdad y la pobreza que existe en nuestro país, no se vea sumada también con el analfabetismo. Por eso el punto esta propuesta importante que hizo Víctor Rodríguez Gallegos, dirigente estatal del movimiento territorial, fue aprobada ayer por unanimidad.
ahí quedó plasmado y esta propuesta será llevada rumbo a la Asamblea Nacional, donde se incluirá que aquellos beneficiarios, repito, de los programas sociales como Prospera, también acrediten la educación básica, que se preparen, que tengan estudio, que tengan lo más elemental, llámese primaria, llámese secundaria, motivarlos para que, si es posible, continúen sus estudios a otro nivel. Yo creo que esta fue una muy buena propuesta que hizo ayer Víctor Rodríguez en esta mesa de trabajo que presidió o que preside, porque todavía los trabajos no han terminado, lo que ayer el senador José Francisco Yunes Zorrilla estuvo a su cargo, en donde, repito, llegaron importantes funcionarios de todos los niveles ahí a esa reunión, donde pues José Francisco Yunes Zorrilla, repito, es un personaje que, si otra cosa no sucede, será el próximo candidato a la gubernatura del estado. Es el mejor posicionado, es el que tiene las relaciones y parece ser que es el que ha construido una verdadera estructura en todo el estado de Veracruz que pueda instalar nuevamente al Partido Revolucionario Institucional en Palacio de Gobierno aquí en el estado de Veracruz. Por lo pronto parece ser que el camino se despeja para que José Antonio Meade pueda ser el próximo candidato presidencial y José Francisco Yunes Zorrilla pueda acceder a la candidatura por el PRI al gobierno del estado aquí en Veracruz. Amigos cibernautas, así están las cosas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.